Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Mapa del Poder. Hoy es 12 de agosto del año 2025 y traemos un informe especial del panorama oriental en Europa. Temas fundamentales a tocar el día de hoy, pues tanto Pokrovsk como Mirnograd y Konstantinovka son los temas fundamentales que tocaremos el día de hoy. Es importante la captura que ha realizado el ejército ruso 11 kilómetros al norte de la ciudad de Pokrovsk, ya en su recta final hacia cortar las carreteras más importantes que conectan tanto Dobropilia con Sloviansk y por supuesto con Kramatorsk. También tenemos información de la zona de Zaporilla, porque resulta y sucede pues que el ejército ucraniano ha estado enviando oleadas desde hace ya alrededor de 2 semanas de oleada de drones hacia la central nuclear, lo cual representa pues un grave peligro. Y así, entre otras informaciones más importantes. Un saludo muy especial a todas las personas que me escuchan, en especial a nuestros amigos suscriptores del canal. Vamos directamente a entrar en el tema el día de hoy. Vamos a empezar por la zona sur, queridos amigos. Resulta y sucede pues que el ejército ucraniano ha realizado ya durante 2 semanas consecutivas ataques aéreos con drones kamikaze, ¿no? Hacia la central de Zaporilla, la central nuclear de Zaporilla, que recordemos que está en control del ejército ruso pues desde el año 2022 a mediados de este año. 2022. Bueno, teniendo en cuenta eso, el ejército ucraniano sigue enviando esas oleadas hacia la central. Aparentemente, pues ha atacado lo que viene siendo toda esta zona. Acá es donde se encuentran estos enormes, así, o sea, estos representativos de la central nuclear en toda esta zona. Aparentemente el ejército ucraniano pues ha enviado drones a destruir parte de la infraestructura que se encuentra en este lugar. Esto es un lugar por supuesto muy vulnerable, ¿no? Ya que solamente tienen unos pocos metros, o bueno, podríamos decir unos pocos kilómetros de la zona de Zaporilla, que controla por supuesto lo que viene siendo aún el ejército ucraniano en esta zona. Recordemos que también en esta misma área, pues viene siendo controlada por, esta viene siendo la región de Dnipropetrovsk, lo cual la ciudad más cercana, ¿no?, a la central nuclear, pues viene siendo Krivon-Rod, y un poco más al norte Dnipro, que viene siendo la capital de la región de Dnipropetrovsk. Bueno, continuando con los temas más fundamentales, hoy tenemos mucha información, ¿no? Vamos a empezar con el medio de Suriyan Maps. El medio de Suriyan Maps el día de hoy nos muestra cómo el ejército ruso pues ha cercado ya, perdón, ha realizado ya como tal un avance hacia las fronteras de la región de Dnipropetrovsk. En este punto tenemos que dirigirnos hacia lo que viene siendo el norte de Comar. Recordemos que Comar ya hace tiempos que, bueno, fue tomada por el ejército ruso, pero que constituía esa parte, aparentemente era, digamos, la zona más fortificada de esta área, ¿no? Pero que cayó, desde que Batir cayó, pues el ejército ruso no cesaron sus avances hasta esta zona. Aparentemente también se reportan pues avances hacia lo que viene siendo la localidad de Komiansyanka, que viene siendo en la parte más al sur. Así pues, lo mencionaba este mismo medio de Suriyan Maps, nos informaría de que el ejército ruso pues estaría avanzando en esta zona que tenemos acá, estaría avanzando en toda esta área. Esto falta por verificarse, por supuesto, porque solamente este medio nos da esta información. También, ya teniendo este énfasis, ¿no?, de esta área, tenemos que dirigirnos un poco más al norte, porque tenemos que entrar a la información más fundamental del día de hoy, ¿no?, que viene siendo ya el desastre que ha ocurrido con las defensas y las líneas de fortalezas del ejército ucraniano en la parte norte de Mirnograd y de Pokrovsk. En este punto, queridos amigos, pues tenemos que enfatizar de que el ejército ruso el día de hoy estuvo realizando maniobras sobre lo que viene siendo Mirnograd y Konstantinovka. Específicamente, pues tenemos como tal la evidencia de que el ejército ruso pues atacó zona de Mirnograd con bombas FAK-3000. Eso con lo que viene siendo hacia lanzadores de vehículos aéreos sobre la 15 unidad blindada, y también en Konstantinovka, pues que viene siendo este video aquí, esta zona, se atacó también lanzadores de drones contra la 100 unidad blindada que operaba en este punto.
Y bueno, teniendo eso en cuenta, queridos amigos, tenemos que enfocarnos de que pues el ejército ruso ha avanzado en lo que viene siendo toda la área de Novokominche y también de Nikolaivka, avanzando poco a poco hacia Mirnograd, pero debemos de tener muy en cuenta de que los avances en esta zona pues son pequeños avances en realidad, pues no es como el gran avance que han realizado, no, sino que tratan de hacerlo, o bueno, están como aparentemente tratando de realizar avances poco a poco. Así pues lo confirmaba el medio de Mapping of Telegram, nos indicaba de que el ejército ruso pues habría avanzado hacia lo que viene siendo la parte sur de este lago que tenemos en este punto, ¿no? Acá hay un pequeño lago, aparentemente pues el ejército ruso ha avanzado incluso hasta capturar lo que viene siendo todo este lago, ¿no? Aparentemente podrían estar avanzando por toda esta zona forestal y bueno, en poco tiempo yo creo que el ejército ruso lo primero que tratará de, digamos, capturar en esta zona viene siendo esta localidad, esta aldea de Balahand que se encuentra en esta parte de acá, o posiblemente pues simple y sencillo mantengan las posiciones y consoliden las posiciones como lo han hecho en la parte norte. Así pues constituirían lo que viene siendo el frente y asegurarían toda esta zona del flanco este de Mirnograd. Teniendo en cuenta eso, recordemos que el ejército ruso pues ha evitado esta mina, que es una mina que estaba, digamos, en fortaleza y ha realizado un movimiento por toda la parte norte de este lago y pues que el día de ayer mencionábamos que incluso ya se habría ingresado en Chervonji Liman. En esta localidad pues ya hay presencia rusa desde todos los flancos, tanto el lado este como el lado norte en este caso. Teniendo en cuenta esto, queridos amigos, pues debemos de centrarnos en la información de diferentes medios el día de hoy. Primordialmente, pues este medio nos mostraría que el ejército ruso pues ya está teniendo presencia en lo que viene siendo toda la parte centro de esta, digamos, de este distrito muy importante que viene siendo un microdistrito de Pokrovsk y de Mirnograd, lo que viene siendo Redinskek. Este distrito, este asentamiento de casas, como le quieran ustedes llamar, pero lo identificaremos con esta zona amarilla, venía siendo controlado por el ejército ucraniano días anteriores. La 14 Brigada Operativa de la Guardia estaría en este punto. Resulta y sucede pues que con estos avances, ¿no? También el medio de Divken informaría el avance que han realizado al este. Teniendo eso en cuenta, pues ya esta mina, esta zona alta, estaría siendo capturada y estaríamos confirmando la información del 8 de agosto. De hace al menos unas 72 horas o más, pues estaríamos confirmando de que efectivamente esto sí habría sido tomado y pues que el ejército ruso habría avanzado sobre lo que viene siendo toda esta parte norte de Cherny Liman y también habría ingresado desde el flanco este hacia esta localidad. Teniendo en cuenta pues al norte también habrían avanzado, ¿no? Habrían realizado ese movimiento como lo mencionaban este medio. Incluso también este otro medio nos informaba como la localidad que hay al norte de Rodinske, de Shukiskek, estaría siendo capturada por el ejército ruso en este punto. También mencionábamos el día de ayer de que el ejército, lo que viene haciendo el mapeador del Comité Z, pues nos habría informado de que habrían tomado esta zona forestal que se encuentran en este lugar. Resulta que sucede pues que eso no ha quedado simplemente allí, sino que el medio de lo que viene siendo Deepscape también nos confirmaría esta información que incluso pues el ejército ruso habría tomado ya las zonas forestales que se encuentran al norte de lo que viene siendo Rudinske y que incluso pues se estarían aproximando hacia esta área, lo cual confirmaría la información del Comité Z, un comité o un medio, perdón, oficial de la Federación Rusa o pues que por lo menos sí tiene vínculos con el Ministerio de Defensa ruso. Teniendo muy en cuenta esto, queridos amigos, yo quiero recordar y quiero que traigamos un poco más al análisis macro. Hoy vamos a centrarnos en esta zona porque es muy importante lo que está sucediendo en esta área. Recordemos que en Klevanvik, lo que viene siendo toda esta área, el sur de Konstantinovka, aquí se encontraban unas brigadas Azov, ¿no? Que habíamos recordado el día de ayer que estaban intentando salir incluso por el lago, ¿no? Y que algunos drones pues estaban destruyendo las balsas o pequeños barcos improvisados que
servían como ruta y medio de evacuación porque ya no tenían nada más por donde salir, ni por el este ni por el oeste, solamente les quedaba de sur a norte atravesando este lago. Resulta y sucede que nosotros dijimos, es muy extraño pues que el ejército ruso ya simplemente haya exterminado lo que viene siendo esas tropas en ese punto, que son tropas Azov y que son tropas entrenadas oficialmente por la OTAN desde el año 2014 que se fundaron estos grupos ultranacionalistas. Aparentemente estas tropas han realizado este movimiento, han subido por Konstantinovka, han llegado a Drusivka y han cruzado por toda la carretera de Veselihora y han llegado a lo que viene siendo pues Dobriopilia y se han quedado allí unas tropas y también se han alojado unas tropas en la defensa de Pokrovsk para evitar de que el ejército ruso pues cierre toda esta zona operacional del lado norte en este caso, pero que ya constituiría un lado sur, teniendo en cuenta que el ejército ruso ha avanzado muchísimo en este flanco, ¿no? Podríamos hablar desde Rudinske hasta el lado donde el ejército ruso ha llegado el día de hoy, que ya lo vamos a analizar, de 18 kilómetros de distancia, ¿no? Es un frente, digamos, un poco amplio, ¿no? Si lo vemos desde esta perspectiva. Ya el ejército ruso tendría pues alrededor de 18 o 20 kilómetros de amplitud para rodear, por supuesto, lo que viene siendo uno de los últimos asentamientos más grandes de la región del Donetsk. En este caso, enfatizamos en la región pues de Donetsk, ¿no? En este caso, pues, el ejército ruso intentará realizar una maniobra desde este punto y aparentemente el ejército ruso ya controla lo que viene siendo toda la carretera, o bueno, ya ha cortado, ¿no? La carretera que días anteriores habíamos dicho que sería un problemita. Ahora el ejército ruso pues se podrá aproximar hacia la siguiente carretera y llegar hacia las fronteras de Dnipropetrovsk, que las tenemos en este punto de acá. Por eso es muy importante, perdón, enfatizar en todos los medios que pues se han pronunciado el día de hoy, ¿no? Resulta y sucede pues, queridos amigos, que más allá de todo esto, el ejército ruso ha cercado, ha metido en un caldero, ¿no? Como le llaman ellos, a muchísimas tropas que se encuentran tanto en Konstantinovka como en Pokrovsk. Los medios ucranianos informan que el primer cuerpo de la Guardia Nacional de Azov se está reubicando en dirección Pokrovsk, probablemente. Se trate de un informe en el marco de la lucha contra la crisis, ya que parte de las brigadas de este cuerpo se encuentran ahora rodeadas en Klevanvik, como lo mencionamos anteriormente, al norte del Toret. Sin embargo, quienes crucen el embalse a nado aún tienen la posibilidad de acceder a la bolsa de Pokrovsk y de Mirnograd. Ok, entonces teniendo eso en cuenta, queridos amigos, resulta que los que no queden totalmente rodeados en Konstantinovka o especialmente en Klevanvik, que queda al sur de Konstantinovka, pues van a tener que ir a lo que viene siendo el caldero de Pokrovsk, que de una forma u otra también se está viendo pues encerrado totalmente. Teniendo eso en cuenta, vamos a continuar pues con la información. Entonces, el medio de Divkane también nos actualizaba de que el ejército ruso pues habría avanzado al norte de Rudinske y que incluso pues el día de ayer mencionábamos que habían avanzado hacia el norte. Como lo mencionamos acá, el medio de Mappings nos informaba de que en Mirnograd se había producido un avance hacia el lado oeste y que incluso también ya habría presencia en la localidad o el microdistrito que cruza por toda la carretera que conecta el lado norte de Pokrovsk, que está en este punto, y ya habrían totalmente cruzado esta línea de carreteras. Recordemos que en unas próximas semanas, perdón, va a llegar el invierno y tener esta carretera pues será fundamental para el ejército ruso y por supuesto va a ser una enorme pérdida para el ejército ucraniano que esta carretera no sea controlada por ellos, porque me podrían decir, ok, pero existen cientos de rutas que podrían llevar a la logística de Pokrovsk, pero resulta y sucede, queridos amigos, que estas carreteras que pasan por todas estas localidades no han sido, digamos, no les han realizado un mantenimiento en años, podríamos decirlo, en años. Desde que se disolvió la Unión Soviética, literalmente hay carreteras que no se han realizado mantenimientos por culpa de la corrupción.
Entonces, esto va a ser un grave problema. No simplemente es el hecho, pues, de que el ejército ruso haya controlado la autopista principal, sino que es la autopista, o sea, la mejor mantenida, literalmente, porque a esta, por supuesto que sí le darían una suma importancia, lo cual no se la darían a el resto de carreteras que se encuentran, pues, aledañas a la ciudad de Pokrovsk en este caso, ¿no? Y por supuesto a las demás localidades importantes como ya lo viene siendo el objetivo del ejército ruso, viene siendo al lado más al norte de Dobropilla, ¿no? Que viene siendo ya el penúltimo asentamiento más importante y más grande que tiene la región del Donbass. Teniendo eso en cuenta, amigos, pues nos vamos al medio del Comité Z, que también nos informaba del movimiento. Recordemos que este viene siendo el movimiento que nos informaban el día de ayer, toda esta zona, ¿no? Capturando toda esta zona forestal que tenemos acá. Resulta y sucede, pues, que han ampliado ya ese control, incluso nos informan más de lo que nosotros hemos, digamos, actualizado en nuestro mapa, porque nos hemos guiado, esto es información de última hora, ¿no? Nosotros en nuestra actualización ya tendríamos lo que viene siendo el medio de mapping que nos informaba, ¿no? Ese avance hasta lo que viene siendo Novolexandrivka. Y no, esto quedaría, digamos, a unos pocos metros de Shechenko, otro Shechenko, ¿no? Acá lo vemos, pero incluso, pues, el medio del Comité Z nos informa o nos informaría de que el ejército ruso se habría reagrupado en esta zona y pues habría avanzado hasta esta zona forestal y habría llegado por lo menos hasta esta fortaleza que se encuentra acá, que, bueno, protege una pequeña carretera que une a Shechenko. Teniendo eso en cuenta, amigos, pues tenemos que enfocarnos en la información del Comité Z porque nos informa y nos dice, ya hay presencia del ejército ruso en Shechenko. Entonces podremos decir de que el ejército ruso se encuentra ya en estas afueras. Es muy probable, pienso yo, es muy probable de que el ejército ruso pues avanzó hasta esta carretera, acá se estableció en toda esta zona forestal y ya o está tratando de pues capturar esta fortaleza si se encuentran tropas en este lugar, aunque sabemos de que por todas estas áreas hay una, digamos, una retirada masiva de muchísimas tropas. Teniendo en cuenta de que el Comité Z nos informa que hay ya presencia del ejército ruso en esta aldea, pues simplemente debemos de especular de que ya ha tomado parte de esta principal carretera, ¿no? No necesariamente pues ha ingresado hasta el centro, ¿no? Pero que por lo menos nos ha dicho que en estas fortalezas del lado sur las están tratando de evitar y han avanzado incluso hasta lo que viene siendo toda esta curva de este lago, que también se encuentran un par de fortalezas, ¿no? Teniendo en cuenta, pues sería más o menos hacia lo que viene siendo habrían avanzado por toda esta carretera, muy probablemente, ¿no? Habrían evitado esas fortalezas del lado norte y habrían avanzado hacia lo que viene siendo, pues, el norte de este pequeño río, o bueno, son unas especies de lagos que están, pues, interconectados y probablemente estarían ya combatiendo en lo que viene siendo todas estas fortalezas que tenemos acá que protegen a esta localidad de Shechenko desde el flanco sur. Entonces, eso viene siendo un avance muy importante para el ejército ruso en este punto. ¿Por qué? Recordemos que en esta zona de acá se encuentra la 150 Brigada de Rifles Motorizadas y bueno, el ejército ruso podría realizar movimientos muy interesantes, ¿no? Hacia cerrar la última carretera, la E50 que conecta ya lo que viene siendo Pokrovsk y bueno, esto aquí se cerraría totalmente el cerco que les están, digamos, realizando a este montón de tropas que se encuentran tanto en Minorgrad como en Pokrovsk. También se ha hecho de ver que incluso el medio mapping nos informaba de que el ejército ruso estaría pues logrando avanzar en la zona centro de Dachnet y de Kotline, lo cual pues significa o nos da pistas de que el movimiento que pueden estar realizando en los próximos días sería hacia el norte, ¿no? Estarían avanzando acá hacia el norte. ¿Hacia dónde? Por supuesto hacia esta carretera. Esto con los fines de realizar una especie de junta, ¿no? De agruparse en estas zonas que tenemos acá. Bueno, más allá de eso, también enfocar nuestro análisis, ¿no? En lo que viene siendo que el día de ayer el ejército ruso pues avanzaba por toda esta carretera y ahora resulta que ya se han logrado penetrar en lo que viene siendo Novi Donbass.
Según esta actualización que ya habríamos realizado, lo estamos realizando con todos ustedes en vivos para, digamos, nosotros tener toda la eficacia de que así se ha dado. Aparentemente el ejército ruso pues ya ha avanzado en lo que viene siendo toda esta carretera y ha logrado, por supuesto, capturar esta carretera, ¿no? Logrando el verano, por supuesto, y que el día de ayer habrían avanzado en esta zona sur, pero más allá de eso, también habrían avanzado, ¿no? Por lo que viene siendo toda esta zona forestal y se estarían alojando, pues, en esta área al sur de Novi Donbass, lo cual indica de que los objetivos será interrumpir, por supuesto, también la carretera incluso más al norte. Ya desde este punto el ejército ucraniano tiene totalmente perdido, ¿no? Digamos, ese movimiento, ¿no? Ahora vamos a dirigirnos, ¿no? Por todo este lado oeste. Recordemos que el día de ayer, pues, mencionaba de que se habría ingresado ya aparentemente en las dos localidades del lado norte, tanto en lo que viene siendo la localidad de Rubishnet y también Solodich Kolodiashit. Resulta y sucede que eso lo habíamos mencionado nosotros ayer, ¿no? Aquí, bueno, la fuente del frente 11 de agosto, el día de ayer, y lo habíamos dejado en una zona, digamos, de color morado, pero resulta y sucede que ya eso no solamente lo podemos dejar de color morado, sino que simplemente, pues, ya tiene que pasar a un control del ejército ruso totalmente, porque más allá de todo eso, los medios, la lluvia de medios que el día de hoy han, digamos, tocado el tema, ha sido muchísimo. Acá vemos pues como recalcamos de que digamos, el 12 destacamento Azov de las brigadas ucranianas pues estarían realizando un avance en lo que viene siendo Dobropilia hacia el este. Logrando pues así, digamos, contener un poco más o menos, ¿no? Lo que viene siendo las dos localidades que ya están siendo, digamos, enfocadas o el enfoque del ejército ruso en este punto. Aparentemente, pues, esta 12ª brigada estaría pues avanzando hacia esta zona, tratando de contener al ejército ruso, que al principio recordemos que eran grupos de reconocimiento que habrían avanzado hacia lo que viene toda esta zona forestal y de fortaleza, habrían avanzado por todas estas zonas forestales que tenemos acá y también habrían avanzado por toda esta zona forestal que cruza por esta carretera, evitando esta fortaleza, que incluso teníamos esto en el frente 10 de agosto pues en una zona morada, pero que era la primera información que así lo confirmaba de que era el posible movimiento del ejército ruso en este punto. Teniendo eso en cuenta, pues tenemos que seguir con otro medio que es muy conservador, que incluso también nos informa que habrían avanzado aquí en Mirnograd, aquí nos muestra la banderita, y que también habrían avanzado en lo que viene siendo lo que ya mencionamos, el sur de Rodinske, especialmente en las zonas de la parte este de Chervony Liman y que por supuesto también habrían avanzado hacia Vasilievska y Shevchenko. Así pues también nos lo informan, ¿no? Shevchenko ya estaría siendo, digamos, bombardeado, ¿no? Por el ejército ruso en ese caso. Ya habrían, digamos, exterminado a una unidad ucraniana que se encuentra en este punto. Por eso la hemos ya dejado aquí rodeada incluso. Bueno, también nos informaría de que el avance habría sido efectivo, ¿no? En lo que viene siendo en esta zona. En la zona de este asentamiento de Vilnet nos informaría de que la logística rusa estaría tratando de movilizarse por toda esta zona forestal hacia este punto. No sabemos cuánto estará controlando en esta zona, pero que sería el movimiento que estarán tratando de realizar, por supuesto, tratando nosotros de demarcar o delinear por todas las zonas forestales que se encuentren en este lugar. Acá tenemos pues el asentamiento un pequeño asentamiento, ¿no? Una pequeña aldea que hace parte del norte de Novi Donbass, que estaría al norte y aparentemente pues el ejército ruso estaría o los equipos de reconocimiento y sabotaje estarían infiltrándose en esta zona. Falta por supuesto aún por confirmarse por diferentes medios, pero teniendo en cuenta el movimiento que el Comité Z nos informaba del movimiento un poco más al sur, por supuesto que será evidente ese movimiento, ¿no? Teniendo en cuenta eso, pues al norte habrían realizado dos puntas, incluso ya habrían cortado esta carretera y también habrían avanzado un poco más al este. Yéndonos un poco más a otros medios, el medio de Diffkine nos corroboraría la información de la siguiente manera. Nos informaría, esto fue digamos de los primeros medios que el día de hoy se pronunciaron,
y nos informaría de que efectivamente el ejército ruso pues ya controlaría toda esta zona centro después de que los grupos de reconocimiento y sabotaje avanzaron por lo que viene siendo todas las zonas forestales. Incluso nos informaría de que habrían avanzado muy cerca de esa zona forestal. Recordemos que este fue el primer medio que se pronunció el día de hoy. Después el medio de Mapping también se pronunció y nos mostraba el movimiento de que el ejército ruso estaría avanzando en lo que ya mencionamos de Novidonbash y que también habrían avanzado acá en Bitlet y habrían posiblemente en estas horas, ¿no? Mientras que realizamos este video, pues estarían avanzando hacia Dobropilia. También aparentemente están avanzando hacia las dos localidades que el 12 batallón, o bueno, la 12 brigada, perdón, de Azov estaría tratando de defender en este punto. Teniendo en cuenta eso, más allá, más al norte, ¿no? Habrían avanzado y habrían cortado la carretera, ya serían alrededor de 3 medios, ¿no? Que nos informarían que habrían cortado esta carretera y aparte de eso, habrían avanzado hacia el penúltimo, hacia el último, perdón. Este es el penúltimo, perdón, el penúltimo, digamos, la penúltima, el último pueblo, podríamos decirle, ¿no? El penúltimo pueblo más grande o más poblado que se encuentra en esta zona y ya quedaría otro, digamos, otro asentamiento más o menos grandecito que sería esta zona que tenemos en esta parte norte y aparentemente pues el ejército ruso ya estaría entrando de Veselepole y estaría ingresando hacia ese pequeño asentamiento, lo cual queda y falta aún por confirmarse. Entonces recordemos que el medio de Diffkin nos informaba primero este avance, ¿no? Y después el medio de Mapping of Telegram pues nos informaba esta zona. Esto no solamente han sido estos medios, sino que recordemos de que el día de ayer también el medio del Deep State oficial, medio ucraniano, oficial para la guerra, ¿no? Pues nos avisaría de que este movimiento sería efectivo. También se ha capturado la totalidad de la localidad de Solotich Kolodiachit, también capturando y por supuesto rompiendo las defensas, las fortalezas más grandes que se encuentran en esta zona y que protegían la carretera del norte. Bueno, ya así lo mencionamos, por supuesto, muchísimos medios se hacían eco de lo que hemos mencionado en nuestro análisis y también habrían avanzado en lo que viene siendo estas zonas de este lago. Este sería el punto de referencia, ¿no? Este lago sería el límite hasta el día de hoy, ¿no? Y por supuesto una fortaleza que se encuentra en este punto y la carretera, esta carretera que conduce hacia Hurshike estaría siendo ya el objetivo del ejército ruso, posiblemente en este momento ya esté capturada esa carretera. Yéndonos en este frente un poco más hacia el este, pues el ejército ruso habría, digamos, establecido más control sobre la parte oeste de lo que viene siendo el norte de Poltavka o, bueno, como tal le podríamos llamar el flanco norte de la localidad de Poltavka, que habría sido como tal repelida por el ejército ucraniano algunos días anteriores. Y bueno, teniendo eso en cuenta, si nos vamos un poco más al ámbito macro, recordemos que el ejército ruso ya también está avanzando en lo que viene siendo el sur de Rufkodo, pero esto será un grave error porque desde para el ejército ucraniano, ¿no? Pues porque el ejército ruso en este caso está avanzando en frentes, digamos, muy rápidamente. Yo creo que es muy probable que sigan avanzando incluso antes, en estos próximos 3 días, antes de que se reúna el presidente de la Federación Rusa con el presidente de los Estados Unidos para, digamos, cuando lleguen ese día y hablen entre ellos, que le llamo yo la reunión de Múnich 2, que es la reunión de Múnich, pueden estudiar sobre ella, fue en el año 1938 cuando se definieron, digamos, se entregó, ¿no? A Alemania, al Tercer Reich, se entregó, digamos, un país, literalmente un país que servía como fortaleza o unas regiones que servían como fortaleza sin la opinión de los que dominaban o que por lo menos gobernaban, ¿no? El antiguo imperio austriaco, estos países o estas regiones, y bueno, eso no paró solo ahí. Entonces creo que el ejército ruso está en este momento avanzando fuertemente para, digamos, tener más bases sólidas en sus negociaciones y por supuesto también los grupos de reconocimiento y sabotaje del ejército ruso habrían dado paso a las tropas rusas para que avancen de esa manera y bueno, ahora sí creo que este es el ejército ruso que debería de haber estado trabajando desde el año 2022
para mí en mi concepto personal. Y bueno, pero eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta aquí este reporte. Gracias por acompañarnos. No olviden dejar su like, no olviden comentar sus opiniones, no olviden suscribirse y activar la campanita de Mapa del Poder para que les lleguen las notificaciones diarias. Dios los bendiga y hasta la próxima.